Muy buenos días. El pasado jueves 22 de junio, Razones de Cuba publicó un artículo del autor Raúl Capote en el cual abordaba el tema del centrismo o tercera vía como corriente ideológica. Hoy nos encontramos conversando en vivo con el autor de ese artículo para un poco conversar sobre algunos de los comentarios que los usuarios nos dejaron en el sitio Razones de Cuba. Buenos días, Capote. Buenos días. Me gustaría un poco iniciar la entrevista conversando sobre las principales bases o las esencias de la llamada tercera corriente. Las terceras vías, las terceras opciones siempre han sido alternativas que ha buscado la burguesía para mediatizar los procesos revolucionarios radicales. Lo hicieron en Europa con la socialdemocracia, lo hicieron en la Rusia revolucionaria con el famoso menchevismo, enfrentándolo al bolchevismo como una alternativa menos revolucionaria, menos radical, tratando de mover de alguna manera los procesos hacia un acomodo que les permita salvaguardar sus intereses fundamentales. Lo hicieron en muchos lugares del mundo. En Cuba tiene quizás un paralelismo, salvando las distancias con el autonomismo, en un momento que se está llevando a cabo la preparación de la guerra necesaria. Incluso al final de la guerra, cuando ocurre la intervención norteamericana, la ocupación del país, se vio con toda claridad que la vía autonomista, hacia qué lugar derivó, o sea, hacia qué lugar terminó siendo aliado del anexionismo, terminó siendo aliado incluso de los integristas. Fue una manera de mediatizar el proceso revolucionario, mediatizar la revolución martiana. Quizá buscando un poco más cercanía en el tiempo, cuando ocurre todo el proceso de caída del campo socialista, cuando ocurre todo el derrumbe del socialismo real en Europa del Este, todas las corrientes que se generan en Inglaterra, que se generan a través del pensamiento de Anthony Giddens, buscando y proponiendo una tercera vía, también buscó en ese momento la manera de atenuar un poco el efecto que estaba provocando en Europa, sobre todo las medidas de capitalismo duro que se estaban aplicando, buscando quizás atenuar de alguna manera el impacto que sobre la gente estaba teniendo, porque cuando ocurre toda la caída, todo el derrumbe, las medidas más duras, más radicales del capitalismo empobrecieron a muchísima gente y llevaron una política de choque muy dura hacia sectores muy vulnerables de la población en Europa. Y esta vía se presentó como una alternativa a ese capitalismo duro, a ese capitalismo, podríamos decir, que estaba llevando un retroceso enorme en las conquistas obreras, en las conquistas sociales en el continente. En América Latina ocurre precisamente una manera de mediatizar los procesos que estaban ocurriendo también en América Latina. O sea, la tercera vía, la tercera opción, de manos de muchos de sus ideólogos más importantes, que todos provienen del neoliberalismo, provienen de las ideas más de derecha, llevan un camino para tratar de alguna manera mediatizar los procesos que estaban ocurriendo en el continente. En un momento en que la revolución bolivariana está en pleno auge, en un momento en que todo lo que está haciendo el ALBA, lo que está haciendo la CELAC, se presenta como una alternativa frente al dominio imperialista en la región, aparecen las teorías con mucha fuerza de nuevo, las teorías de la tercera opción, la tercera vía, como una manera de mediatizar, como te decía, todos los procesos que están ocurriendo. En el caso de Cuba tiene un sentido similar, pero se busca otra manera de enfocarlo. En Cuba hay una revolución en el poder, hay una revolución que tiene un alto consenso dentro del país, apoyada por la mayoría de la revolución, por la mayoría de la población, y en un momento en que se está buscando una manera diferente, o hay una nueva estrategia de los Estados Unidos para acabar con la revolución, sin duda presentarse como tercera vía, presentar como tercera opción un proceso que en realidad es contrarrevolucionario, porque si analizamos en todo lo que hemos dicho en la historia, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que estos procesos de tercera opción o tercera vía son auténticamente contrarrevolucionarios siempre. Y buscando una vía para acabar con la revolución desde un pensamiento aparentemente de izquierda, como se vio en su momento con muchos de los proyectos que la CIA desarrolla contra Cuba a partir del año 2004, pues esta opción en Cuba tiene un matiz auténticamente contrarrevolucionario. O sea, está dirigido
no solamente a mediatizar como otros procesos, sino sencillamente a ponerle fin al proceso revolucionario. Bueno, realmente esa era una de las preguntas que le iba a comentar, ¿no? ¿Cómo se ven estas esencias que usted me ha descrito en el contexto cubano actual, teniendo en cuenta que uno de los mayores espacios donde proliferan estos contenidos, por decirlo de algún modo, en las redes sociales, a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Sí, ¿qué pasa? Nosotros debíamos ir un poco al 2004. Hay compañeros que lo ubican un poco más adelante, todo este tema del uso de la tercera vía, la tercera opción. En Cuba va mucho más atrás. En Cuba se utiliza en diferentes momentos de la historia de la revolución. Se trata de presentar una tercera opción como vía hacia el futuro de Cuba, como proyecto de país, precisamente a finales de los años 50, cuando está a punto de ser derrotada la tiranía batista. Y muchos están viendo que la revolución de Fidel, que la revolución del 26 de julio, que la revolución de esas fuerzas triunfantes en el país, no solamente busca alcanzar el poder, sino que están hablando de un proceso revolucionario, un proceso que va mucho más allá. Lo hacen al principio de la revolución, se presenta la pequeña burguesía cubana con muchos de sus líderes más importantes en ese momento. Trazan también, presentan una tercera vía como opción para mediatizar el proceso revolucionario y ponerle fin a la revolución cubana. Lo van a hacer en diferentes momentos de la historia de Cuba. Lo van a intentar hacer a finales de los 80, aprovechándose de una serie de movimientos artísticos en el país, emergentes en el país, que estaban proponiendo una nueva estética, una manera diferente de enfocar el arte, incluso la manera que están enfocando la crítica o la visión que tienen de la sociedad. Y el enemigo se va a tratar de montar en ese momento dentro de ese discurso artístico e intelectual para tratar de fomentar una tercera opción en Cuba, una tercera vía en Cuba. Utilizan planes de becas, utilizan incluso becas que en ese momento existían en el mundo para otra funcionalidad, y sin embargo lo tratan de utilizar para formar líderes, formar cuadros, generar un movimiento dentro del país. Y en el 2004, como está ocurriendo la política más dura de Bush contra Cuba, o sea, en el momento quizás en que están proclamando casi que la guerra total, en ese año difícil, en que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, promete a la derecha cubanoamericana que va a terminar con la revolución cubana en pocos meses, que endurece la línea económica, la guerra económica contra Cuba, y que se compromete en ponerle fin a la revolución. En ese momento están pensando también ya en una alternativa diferente. Esa alternativa diferente que debía, desde un supuesto pensamiento de izquierda, ponerle fin a la revolución. ¿Cuál es el análisis que hacen en ese momento los principales jefes del proyecto contra Cuba, o sea, dentro de los Estados Unidos? El análisis que hacen en primer lugar es apostar al momento en que desaparezcan las principales figuras históricas de la revolución cubana. Y el análisis parte también del principio de que ellos creen que es muy difícil que un movimiento de derecha en Cuba tenga éxito, que haya que buscar la manera desde la izquierda de ponerle fin al proceso revolucionario. Y empiezan a tratar de gestar dentro del país, a pesar de que ese discurso de Bush es muy duro, se está gestando ya, buscando dentro del país líderes de nuevo tipo, formar nuevos líderes, preparar gente con un pensamiento diferente, agrupar a esa gente con un pensamiento diferente. El año 2004 es el inicio de ese nuevo proyecto. En el año 2004 comienza a gestarse en Cuba. Primero, yo tuve la experiencia personal de participar en algunos de esos proyectos. Comienza a gestarse primero lo que ellos llamaban, eran tertulias para discutir temas sobre la realidad cubana, donde empiezan a invitar a gente que no estaba vinculada directamente a la contrarrevolución tradicional, pero que tenían una línea crítica de la revolución a través de diferentes espacios. Yo lo menciono en el artículo, a través de una serie de revistas religiosas, estaban la gente Palabra Nueva, Vitral, Espacio Laical, y un grupo de personas más vinculadas que colaboraban con esa revista, y tratan de nuclear un grupo de artistas, un grupo de escritores alrededor de esos espacios, de esas tertulias, para buscar nuclear un centro de pensamiento nuevo. Eso no le da resultado, o sea, realmente no logran nuclear en esa tertulia a toda la gente que ellos querían, no logran que vaya la gente más clara, como ellos decían en ese momento, no logran que vayan intelectuales de peso a ese tipo de tertulia. Surge la idea de hacer una agencia literaria
La agencia interior era un pretexto para reunirte, para hacer lo mismo. O sea, vamos a crear una agencia que esté autorizada por el Ministerio de Cultura, que no lleve el cartelito de independiente que nos va a traer problemas, pero que sea una agencia que se mueva como una especie de organización no gubernamental, con apoyo exterior, para publicar y para reunir gente con esas mismas características, buscando traer a la intelectualidad cubana hacia esa línea de pensamiento, para buscar una manera diferente de acabar con la revolución. De ahí sale Génesis, que es un proyecto ya pensado con todas las de la ley, y Génesis buscaba eso. Génesis, fíjese que Génesis estaba dirigido a formar cuadros, a buscar líderes en las universidades, moviéndose fundamentalmente en muchachos que fueran, y jóvenes que fueran militantes de la juventud, que fueran dirigentes juveniles, que fueran revolucionarios. O sea, Génesis no va a captar jóvenes dentro del mundo de la contrarrevolución o del mundo de la oposición, esta que dicen ellos que existe en el país, sino sencillamente van a buscar a jóvenes que sean jóvenes revolucionarios. Para un periodo de 10 a 15 años poder crear en Cuba una nueva casta, pudiéramos decir, una nueva línea de líderes con un pensamiento diferente, formado por ellos, preparado por ellos, mediante esos planes de beca, a los cuales le pusieron muchísimo dinero, planes que contaban con un apoyo financiero bastante alto. Todo eso además iba aparejado de una gran preparación en el uso de las nuevas tecnologías, porque una de las bases fundamentales de Génesis estaba en crear una infraestructura interna en el país, alternativa al Estado, que permitiera a la gente conectarse a Internet. Para eso se trabajó en la entrada al país de equipos Vigan de conexión satelital, se trabajó en la creación de redes inalámbricas en el país para que la gente pudiera conectarse para alcanzar grados altos de movilización. En ese momento estábamos hablando de altos grados de movilización. Cuando uno ve un poquito más adelante en el tiempo, estamos hablando de 2005, 2006, un poco más adelante comienzan las revoluciones en las famosas primaveras árabes, comienza a desarrollarse, se empieza a desplegar toda la estrategia de ella con más fuerza de los golpes suaves en diferentes lugares del mundo. Y en Cuba se empieza a intentar preparar no solamente a los futuros activistas de ese golpe suave y a los futuros activistas de esta vía alternativa, sino además de eso preparar la infraestructura tecnológica para lograrlo en determinados momentos. La posibilidad del país en ese momento con conectividad es baja, no es alta, no es la que existe hoy en día. Por lo tanto, esos planes van a necesitar primero crear esa infraestructura del país para lograrlo. ¿Qué pasa? Que la denuncia que se hace en el 2011 desbarata esos planes. O sea, la denuncia del 2011 los deja prácticamente en cero. Tendría que recomenzar, tendría que empezar a atar los hilos donde quiera que estén. Ahora, ya la situación del país en este año 2011 es diferente. Ya el nivel de conectividad que el país tiene en el 2011 no es el que tiene en el año 2005, 2006, 2007. Ya hay mucha más gente conectada a Internet. En Cuba se ha dado un fenómeno que ellos estudiaron muy bien, que es muy interesante, que es la conectividad, como podemos decir, la offline, ¿no? La capacidad del cubano que desarrolla dentro del país para conectarse sin estar conectado a una vía real, a una conectividad real, pero que lo da a la misma necesidad que el país tiene por el bloqueo de tener acceso a las nuevas tecnologías y comunicarse de la manera que se comunica el mundo entero. Es un país duramente bloqueado, que no tiene acceso a las comunicaciones y a Internet de la manera en que nosotros quisiéramos, un país con una gente altamente calificada por las universidades, por las posibilidades que la revolución da para formar recursos humanos, pues sin duda se crea en el país toda una conectividad online y offline que funciona, vamos a decir que muy bien. O sea, las condiciones han cambiado. Ya en esos años ocurre todo el estudio que realiza en el país sobre lo que está pasando en la blogosfera en Cuba. O sea, todos los que han surgido, todos los líderes fundamentales que en el país se conectan y participan en el debate, no solamente nacional, en el debate internacional a través de los blogs fundamentalmente. Y ese estudio de Tengen, que también, no sé, porque no fue el único, él hizo todo un mapa sobre la blogosfera cubana. Hubo mucha gente en ese momento interesada en el estudio y se hicieron muchos estudios sobre el terreno, sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país. Y se comenzó a estructurar todo un sistema de nuevo de becas a través de organizaciones no gubernamentales que facilitaron el acceso de algunos de esos muchachos o alguna de la gente que ellos identificaron como personas con un pensamiento cercano a lo que ellos querían fomentar en ese momento el país, gente que estaba muy cerca en su manera de pensar el pensamiento centrista, gente que por su discurso en la blogosfera
podía ser fácilmente manejable. Gente que, una característica que yo recuerdo que debía tener, que en la época que estuve yo trabajando con la CIA, una característica que debía tener esa gente era que fuera gente autosuficiente, que fuera gente con un gran ego, gente que se sintiera de alguna manera frustrada porque no había logrado alcanzar determinado protagonismo dentro de la sociedad cubana, y empiezan a acercarse con muchas veces a la gente utilizando todos los mecanismos de la ONG para que se formaran fuera del país, y empiezan a invitarlos la prensa privada, empiezan a invitarlo diferentes ONG, como te decía, en el mundo, comienzan a recibir cursos en medios privados. Hubo gente que se movió hacia Colombia con medios privados, Colombia, medios muy de derecha. Me recuerdo con un debate con un mayor le decía un día, bueno, que tú haces ahí, que tú haces participando en un curso de un periódico, que toda la vida ha defendido el pensamiento más de derecha en Colombia. Porque tú haces en Holanda participando en un curso con una emisora de radio, con una compañía, que tiene una tradición de lucha contra el socialismo, que participaron de alguna manera en toda la estrategia de Radio Europa Libre para desacreditar los procesos socialistas de Europa del Este, que tiene una vinculación conocida con los servicios especiales norteamericanos en determinados momentos, que tú haces pasando preparándote en ese tipo de cursos. Y bueno, utilizaron todo ese mecanismo para captar a toda esta gente, para formarlo, para prepararlo, para darle, para alcanzar al final el fin que ellos querían. Quería estructurar ya con estas condiciones diferentes en el país, con un país con más conectividad, crear una red de alternativa, como le llamaban ellos, para promover el pensamiento del centrismo, promover el pensamiento de la tercera opción, que comienzan a defender con mucha fuerza. Génesis lo tenía. Génesis cuando uno va al proyecto Génesis como tal, al proyecto que se denunció en el 2011, ¿qué es lo que Génesis buscaba? Génesis quería, si uno suma los años que debió haber desarrollado el proyecto, que debía ser 10 o 15 años, y es un proyecto que comienza en el 2006, estamos hablando del 2016 ahora, estamos hablando del 2017, y ¿qué es lo que decían los promotores del proyecto? Bueno, cuando llegue el año 2016 el país va a estar envuelto en un proceso electoral. Estaban calculando bien el tiempo. Debe estar envuelto en un proceso electoral y no deben estar los principales líderes históricos de la revolución. Una opción aparentemente de la izquierda es mucho más efectiva, va a ser mucho más entendida por la gente y mucho más seguida por la gente. De lo que se trata es de proponerle a la gente un cambio, de lo que se trata es proponerle a la gente una vía diferente para el futuro del país. Y Génesis debía presentarse de esa manera en este momento. Entonces, muchos de estos proyectos que comienzan a desarrollar van por ese mismo camino. En el país se ha desarrollado el trabajo por cuenta propia, es una voluntad del país el desarrollo de esta opción, y por lo tanto ellos creen en la posibilidad también de como lo llaman, empoderar una clase social contraria a la revolución, que se mueva por otros intereses. Cuando tú vinculas todos los elementos de esa estrategia, como ellos lo ven, sería ver por un lado una clase enemiga de la revolución, cosa que no va a ocurrir, ni pienso que va a ocurrir. Empoderar a una clase enemiga de la revolución que cuenta además con una infraestructura tecnológica para alcanzar altos niveles de conectividad, que cuenta además con una nueva prensa, porque ellos empiezan a moverse entonces en este programa a estudiantes de periodismo, a periodistas graduados de las universidades, a periodistas con cierto prestigio social, a intelectuales que se mueven dentro del mundo de la prensa y de los medios de comunicación, que han alcanzado cierto prestigio, moverse dentro de ese mundo y crear una nueva prensa muy diferente a aquella prensa independiente, desprestigiada, que toda la vida había sido tan criticada. Entonces, junto con eso, dotarle además un pensamiento de una armación teórica, y esa armación teórica la tercera vía, con un apoyo de lo que está pasando en el resto del continente latinoamericano, y las propuestas que están haciendo los principales pensadores de la tercera vía en América Latina, y todo eso presentarlo como una opción valedera ante un proceso electoral y ante un proceso de cambio en el país. Esa era la esencia de ese pensamiento. Creer que es autóctono del país, eso es falso, no es autóctono del país. No es que en el país haya surgido una opción que esté buscando una vía alternativa a propuestas socialistas cubanas. No ha ocurrido ese fenómeno en el país. Estamos hablando de una opción que es fabricada, de una opción que ha sido preparada, de una opción de gente que ha sido preparada para que asuma ese papel dentro de la sociedad cubana. Es posible que haya algún ingenuo que esté en estos momentos
sumado a esa vía y que no entre dentro de la categoría que le estoy dando yo de tipo preparado, un laboratorio formado. A lo mejor es posible que haya ingenuos por ahí que no tengan nada que ver con esa historia y que crean de buena fe que puede existir una vía alternativa, una tercera opción de esas características. Pero cuando uno va a la realidad, ¿qué ha traído al mundo la tercera opción? ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de la tercera vía en Europa? Pobreza, inseguridad, desaparición de derechos sociales, porque esa vía alternativa que ellos mencionan entre el mercado y el Estado, hasta donde sea, el mercado y demás, nunca ha traído los beneficios que ellos propusieron a la gente. Esto de que el pobre acceda al mercado, eso no tiene ningún sustento desde el punto de vista ni teórico ni desde el punto de vista práctico. Y donde quiera que se aplicaba, lo que ha traído ha sido más pobreza, menos acceso a la seguridad social y más inseguridad. Entonces, creer que el futuro de Cuba puede transitar por esa vía, ¿a dónde nos llevaría? ¿A regreso al capitalismo? Nos llevaría al regreso al neoliberalismo, porque todo lo que hay se esconde detrás de la tercera opción es el regreso a la propuesta neoliberal que se trató de aplicar en un momento del continente y que todo el movimiento revolucionario que encabezó la revolución bolivariana en ese momento, hecho por tierra. De eso se trata. Uno de los cuestionamientos que había, ¿no?, en los comentarios a su artículo en el sitio de Razones de Cuba es que algunos usuarios refieren la existencia de algunos grupos poblacionales que quizás no están interesados, o según refieren eso las personas que comentaron, no están interesadas en cuestiones de la sociedad porque, según su opinión, no pueden influir directamente en esas cuestiones que realmente no mencionan en el comentario. También otros usuarios refieren que deben realizarse encuestas para conocer estados de opinión y lograr mayores consensos entre todos los cubanos. En ambos casos, ¿qué es lo que usted considera respecto a este tema? Yo respeto la opinión de cada cual. Ahora, hay una cosa. Si en un país del mundo existe la posibilidad de que una persona participe de un debate nacional donde ponga su criterio y la manera de ver las cosas con relación a las posiciones que se pueden presentar en el país, ese país es Cuba. O sea, en Cuba sobran las posibilidades de participación ciudadana para decidir todo y para debatir todas estas cosas, partiendo del mismo sistema electoral nuestro. O sea, el sistema electoral nuestro que no es un sistema electoral partidista, que es un sistema electoral donde la gente participa desde la base de manera directa, participa además en la elección de sus representantes, no porque pertenezcan a un partido político o pertenezcan a una línea de pensamiento determinada, sino sencillamente por el papel que juegan en el barrio, por el papel que juegan en el lugar donde viven. Eso deshace cualquier teoría de que en Cuba no existe la posibilidad de que un ciudadano pueda expresar o pueda tomar una decisión o pueda participar no solamente en el debate, sino en la ejecución de lo que el país realiza. Pero el mismo sistema democrático cubano establece todo un sistema de asamblea de rendición de cuentas. La asamblea de rendición de cuentas no solamente el lugar donde la gente va, el delegado no solamente va a rendir cuentas sobre determinadas cuestiones, también es un espacio para el debate político. Que se aproveche o no se aproveche, que con toda la calidad que requiere, eso es otra cosa. Pero son espacios de debate político. Pero los espacios de debate político en Cuba existen en las universidades, en todos los centros educacionales. No solamente en las universidades, en los preuniversitarios, en la secundaria básica, donde quiera. Existe un mecanismo amplísimo de participación que son los comités de defensa de la revolución, que no solamente es para el trabajo voluntario, que no solamente son para las donaciones, son espacios donde la gente puede debatir, puede participar. Y tenemos la característica, como te decía al principio, de contar además con una asamblea nacional y con asambleas provinciales, asambleas municipales, donde está representada la mayor parte de la gente desde la base. Eso no lo tiene ningún país en el mundo. Si ningún país en el mundo puede hacer el lujo de tener en una asamblea nacional más del 50% de los diputados elegidos en la base y que sean delegados de base, que sean delegados que fueron electos ahí en el barrio, eso no lo tiene casi nadie. Entonces, todas las decisiones que en este país se toman parten de ese principio fundamental de participación que es amplísimo. Nosotros tenemos un sistema político que es quizás el más avanzado del mundo en estos momentos, fue un salto en la historia. O sea, nosotros no solamente nos conformamos con hacer una revolución social con las características que hicimos, esa revolución, sino que hicimos una revolución política profunda que va a crear una nueva estructura, una nueva manera de concebir la democracia y de ponerla en práctica. Donde desaparecimos por completo todas las falacias de los partidos estos
políticos y las campañas electorales y todas estas cosas. Y eso permite que la gente participe en el debate nacional con mucha fuerza. No creo que haga falta hacer una encuesta. Se hacen constantemente. Se hacen de una manera efectiva constantemente a través de todos los mecanismos estos que existen. Y existen, yo creo que una prueba de consenso enorme, el respaldo del país y el respaldo del pueblo cubano a la vía que estamos siguiendo, que eligió la mayoría de la población, fue todo lo que la gente hizo cuando la muerte, la desaparición física de nuestro comandante en jefe. El hecho que se haya convocado en la Plaza de la Revolución toda aquella gente y a lo largo del país, ahí no hubo convocatoria, ahí no hubo cita, ahí no hubo obligatoriedad, ahí hubo presencia de la gente respaldando un proyecto político. Ahí estaba la mayoría del pueblo cubano respaldando un proyecto político. A nadie se le niega en Cuba el derecho a expresar que tiene determinadas dudas sobre determinadas cosas. Y existen los mecanismos para ejecutarlo. Porque la mayor parte de los cambios más radicales que en Cuba se han hecho, ¿quiénes los han hecho? Los han hecho los revolucionarios. O sea, los cambios más radicales en el país no los ha hecho la llamada oposición construida por ellos. Lo hemos hecho nosotros. Y hemos cambiado todo lo que podemos cambiar en el país. Y vamos a seguir cambiando todo lo que el país se pueda cambiar, que ha sido una característica de la Revolución Cubana. Si algo no se puede acusar a la Revolución Cubana es el estaticismo, de haberse quedado parada en la historia, de haberse quedado quieta en la historia. Cualquiera que analice la Revolución Cubana sabe que desde el año 59 para acá nosotros hemos estado en cambio constante, que es una característica precisamente de una revolución auténtica. Nosotros nos hemos estado enriqueciendo constantemente con las contraculturas que generamos. Y una revolución que es capaz de enriquecerse constantemente con las contraculturas que genera, tiene la vitalidad y tiene la capacidad de apoyo popular que tiene hoy la revolución y el consenso que la revolución tiene dentro del país. Uno de los usuarios en sus comentarios, en su reflexión, él se preguntaba que por qué nos quieren cambiar. Entonces me gustaría que usted nos ofreciera su valoración sobre eso. Pues somos un mal ejemplo tremendo. Imagina que la gente en el mundo capitalista, o sea, el capitalismo, creo que su gran éxito ha sido la capacidad que ha tenido de construirse una imagen. Si la gente pudiera ver el capitalismo como realmente, yo creo que no duraría 2 días sobre la faz de la tierra. Pero han sido capaces de construirse una imagen, de defender esa imagen muy bien. Entonces Cuba es un mal ejemplo tremendo. Si los obreros no vamos a hablar ni siquiera del mundo subdesarrollado, del mundo desarrollado, conocieran lo que realmente es la revolución cubana y lo que la revolución cubana ha sido capaz de hacer en todos estos años, si la gente conociera cómo funciona nuestra democracia de verdad, si nosotros fuéramos y pudiéramos demostrarle al mundo, el mundo pudiera conocer que en Cuba no existen partidos electoreros, que en Cuba sí existe un partido único, pero ese partido único que en Cuba existe está integrado por los mejores ciudadanos del país, que son elegidos por la gente, que son además elegidos y votados en una asamblea y tienen todo un proceso y tienen que ganarse y formar parte de ese partido. Y que ese partido ni nomina, ni ese partido nombra, ni ese partido elige a los dirigentes de la sociedad, del Estado. Nadie elige o sea, en ningún lugar del mundo se ocurre. En el resto del mundo son los partidos políticos los que nominan, los que nombran sus candidatos para las elecciones. Y a través de campañas millonarias, el que más rico es, el que más dinero tiene, es el que logra llegar al poder. En Cuba eso no ocurre así, que aquí puede llegar al más alto nivel del poder el hombre más pobre, más simple del país, el trabajador más simple del país, puede ocupar un escaño en la Asamblea Nacional sin ningún problema. Sencillamente porque es elegido, no importa su pensamiento político, no importa, pues es elegido por su prestigio. En el caso de Cuba, como precisamente los que más prestigio tienen son los revolucionarios, y la gente reconoce a los revolucionarios como la gente que ha sido capaz por su honestidad, por el lugar que se han ganado a la sociedad, de ser efectivos en su gestión, que la gente lo siga promoviendo, claro, es lógico, porque es un país revolucionario. Pero el ejemplo de Cuba, sin duda, es el peor ejemplo que el capitalismo puede permitir que en el mundo de hoy se promueva. Que la gente conozca que un país casi sin recursos como Cuba ha sido capaz de hacer cosas como lo que Cuba ha hecho. Que Cuba alcance los niveles de seguridad de seguridad ciudadana que hoy Cuba tiene, eso es un privilegio en el mundo entero. Que Cuba alcance los niveles de acceso a la educación, a la salud, en las condiciones en que Cuba lo ha hecho, en medio de una tremenda guerra económica, y demostrarle al mundo que eso solamente lo que hace falta es voluntad política, lo que hace falta es participación de la gente en esto. Sin duda es un mal ejemplo tremendo
para el poder del capitalismo. Por eso, aplicar una tercera opción en el país, tratar de, por todos los medios hoy, por haber, acabar con la revolución cubana es algo que no va a quedarnos los cubanos, vamos a tener que seguir enfrentando siempre, mientras la revolución cubana existe. Y creo que tiene vitalidad, por esa misma característica que mencionan ahorita, por su capacidad de renovarse constantemente, tiene vitalidad para muchos años. Y no creo que sea hoy, como plantean algunos de la gente que entró en el debate conmigo en redes sociales, un proyecto que está condenado a finalizar porque la época revolucionaria finalizó, o la época revolucionaria histórica. Eso no lo decía uno que debatía conmigo en Facebook. Digo, las revoluciones tienen su periodo de latencia, su periodo de prelatencia, toda una historia relacionada con los fines de las revoluciones. Digo, bueno, eso pasa cuando las revoluciones no son auténticas. Cuando las revoluciones se paralizan, cuando las revoluciones se quedan estáticas en el tiempo, eso ocurre. Pero cuando una de las revoluciones es capaz de cambiar constantemente todo lo que tenga que ser cambiado, y cuando se enriquece constantemente con su pensamiento, se enriquece constantemente con el devenir de la sociedad y el pensamiento, eso no ocurre. Las revoluciones duran en el tiempo. Y esa es otra cosa que le tienen muchos miedo fuera de Cuba. Esa es una de las cosas que más miedo le tienen a la revolución cubana. Que la revolución cubana ha demostrado su validez histórica. Ha demostrado su validez en todos los campos de la sociedad. Porque ha sido capaz de vivir, ha sido capaz de reconstruirse constantemente, ha sido capaz de alcanzar los niveles que hoy tiene. Que nos quedan muchísimas cosas a los revolucionarios cubanos por hacer, sin duda. Que no estamos conformes y no estaremos conformes nunca con los niveles de participación que hoy tenemos. También es verdad que nosotros queremos alcanzar muchísimo más nivel de participación ciudadana. Queremos que la gente participe muchísimo más en las decisiones del Estado, las decisiones que se toman en el país. Por eso precisamente es porque somos revolucionarios. Nosotros queremos cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en el país, sin renunciar a los principios, sin renunciar a nuestro pensamiento revolucionario. Y eso lo hacemos porque somos revolucionarios. Y creemos en eso porque somos revolucionarios. Nunca han logrado, ni lograrán, captar a los mejores y más comprometidos jóvenes de este país para un proyecto como ese. Nunca lo han logrado hacer ni lo lograrán, porque los mejores jóvenes de este país, la gente más capaz de este país, la gente más inteligente en el país, por lo general casi el 100% son revolucionarios. Muchísimas gracias, Capode. Ya no estamos vivos.